Constantino no cortó el Imperio Romano en dos. Movió el centro del poder, rediseñó la administración y sentó las bases de un núcleo oriental capaz de sobrevivir a la caída de Roma. ¿Cómo pudo un solo hombre preparar, casi sin querer, el nacimiento del Imperio Bizantino y el fin del Imperio de Occidente? Al cambio del siglo III al IV, el Imperio Romano vacila. Las fronteras retumban, las ciudades tiemblan, los dioses guardan silencio. El mundo romano ya no es ese bloque seguro que domina el mar y la tierra. Es un coloso sacudido por los vientos, fisurado por las guerras, corroído por las revueltas. Y sin embargo, en el corazón de esta tormenta, una mano se extiende, implacable, para remodelar el orden del mundo. Esta mano, por ahora, lleva el nombre de Diocleciano. Estamos a finales del siglo III. Roma ya no es, desde hace tiempo, el único centro de poder. El emperador ya no se asienta allí como en la Edad de Oro. La crisis de las décadas pasadas ha roto la ilusión de una autoridad única, pacífica y reconocida por todos. Los soldados proclaman emperadores en las fronteras. Los tronos se conquistan con sangre, en las orillas del Rin, del Danubio, en los confines de Mesopotamia. El imperio, inmenso, parece demasiado vasto para una sola cabeza. Diocleciano mira esta inmensidad y decide domarla dividiéndola. En 293 toma una decisión. No quiere más un poder solitario arrastrado por las tempestades militares. Forja una nueva arquitectura, la tetrarquía. 2 Augustos, 2 Césares, 4 hombres para un imperio. 2 soles, 2 astros secundarios, unidos en un sistema frágil, tenso, pero ordenado. Diocleciano mismo toma el oriente. Se aleja de Roma, se instala en Nicomedia, frente a las rutas de Asia, mirando hacia Persia, hacia las llanuras donde se levantan los ejércitos sasánidas. Para Occidente, elige a Maximiano, que reside en Milán, en el corazón del norte de Italia, cerca de los Alpes, entre Roma y las fronteras renanas. A su lado, 2 Césares. Galerio, rudo soldado, vigila el oriente junto a Diocleciano. Constancio Cloro, diplomático y general, sollena el occidente junto a Maximiano. Entre los 4, dividen el imperio sin romperlo. No lo comparten como un legado fragmentado, sino como una pesada coraza sostenida por varios brazos. Cada uno comanda los ejércitos, imparte justicia, recauda impuestos. Todos acuñan moneda en nombre de la concordia imperial. Por encima de ellos planea una ficción: un solo imperio, pero varios tronos. Esta tetrarquía descansa sobre otra revolución, silenciosa e implacable. Diocleciano rehace el mapa administrativo. Fragmenta las antiguas provincias, esos gigantes mal vigilados, en unidades más pequeñas, más controlables. En lugar de un vasto gobernador poderoso, varios administradores, más dependientes del centro. Traza la red de prefecturas y diócesis. En Occidente, se erigen la prefectura de Italia, la prefectura de las Galias. En Ilírico, en el cruce de 2 mundos, otra prefectura. En Oriente, la gran prefectura de Orientis, que mira hacia Antioquía, Alejandría, Nicomedia. Las capitales administrativas se multiplican como tantos faros. Milán, Tréveris al norte, Sirmio en el Danubio, Nicomedia en el Propóntide, Antioquía a las puertas de Siria, Alejandría en las costas de Egipto. Poco a poco, las funciones se separan. Los gobernadores civiles recaudan los impuestos, organizan las ciudades, aplican las leyes. Los jefes militares dirigen las tropas, vigilan las fronteras, reprimen las revueltas. Donde antes un solo hombre concentraba ambos poderes, Diocleciano erige una barrera. La espada y el registro ya no deben estar en las mismas manos. La sombra de la corrupción y las usurpaciones pesa sobre cada decisión. El prefecto del pretorio, antiguamente jefe de la Guardia Imperial en Roma, se convierte en el gran administrador regional. Ya no se limita a guardar al emperador. Ahora guarda conjuntos enteros, supervisa las provincias, gestiona las finanzas, encarna la autoridad del centro en las periferias. Pero si el centro se reorganiza, si los palacios se instalan en Milán, en Nicomedia, en Tréveris, las fronteras continúan retumbando. El imperio vive al borde de la espada. Al norte, sobre el Rin y el Danubio,
los pueblos germánicos prueban sin descanso la solidez de los campamentos y fortificaciones. Alamanes, francos, godos se agitan, golpean en rápidos ataques, sondean las debilidades del limes. Queman aldeas, saquean almacenes, buscan la falla. El río no es solo una barrera geográfica, se convierte en una línea de fuego. Occidente vive volcado hacia estas aguas oscuras y frías. Los ejércitos estacionados en las orillas del Rin y del Danubio ya no son simples guarniciones. Son mundos aparte, enraizados en el lugar, acostumbrados a la guerra permanente. Los limitanei, soldados de frontera, guardan los bastiones, vigilan los vados, viven en contacto con los bárbaros, a veces los enfrentan, a veces negocian con ellos. Dentro, más móviles. Los comitatenses, ejércitos de maniobra, se reúnen al señal imperial, golpean rápido, se desplazan de ciudad en ciudad, de provincia en provincia, para tapar las brechas. En Oriente, otra amenaza arde en el horizonte, los sasánidas. Bajo el rey Narsé, entre 293 y 302, el reino persa se levanta nuevamente contra Roma. La frontera mesopotámica se convierte en el escenario de una lucha titánica. Fortalezas, desiertos, ríos, todo se convierte en objetivo. Diocleciano y sus coemperadores no pueden apartar nunca la vista de esta línea frágil donde el imperio se abre hacia Asia. Allí, las grandes ciudades de Oriente, Antioquía, Edesa, Nisibe, sienten latir el pulso del peligro. Las victorias y los reveses de Oriente deciden la imagen del imperio tanto como los triunfos en Occidente. En este mundo en armas, los soldados ya no son solo instrumentos. Se convierten en árbitros. Las legiones, las cohortes, los jinetes saben ahora que su aclamación puede hacer un emperador. Antes de Diocleciano, hombres como Probo, Caro, Carino, Numeriano han accedido al poder por el favor de las tropas. En un campo de batalla, al borde de un río, en medio de las tiendas, los gritos de un ejército pueden elevar a un general, alzarlo sobre un escudo y con ese gesto desafiar al Senado, Roma, la legalidad. Este hábito no desaparece. Aún ronda, lista para romper el orden pacientemente construido. Diocleciano comprende el peligro. Busca encadenar la sucesión. La tetrarquía no es solo una división del trabajo, es una máquina para transmitir el poder. Cada Augusto tiene un César. Cada César, en principio, debe suceder al Augusto. La elección ya no debe venir de los cuarteles, sino de los palacios. Sin embargo, bajo la superficie lisa de los títulos, las ambiciones ya hierven. El 1 de mayo de 305, en un gesto casi sin precedentes, Diocleciano abdica. Voluntariamente, desciende del trono, se retira a Split, en Dalmacia, lejos de las capitales ardientes, en un palacio orientado hacia el mar. Maximiano, su colega de Occidente, se ve obligado a imitarlo. Así se abre un nuevo capítulo. Galerio se convierte en Augusto para Oriente. Constancio Cloro se convierte en Augusto para Occidente. A su lado surgen dos nuevos Césares, Severo en Occidente, Maximino Daia en Oriente. El edificio parece sostenerse. Sobre el papel, la máquina continúa. Pero, a la sombra, un nombre espera su momento: Constantino. Nacido en Naissus, en Mesia, alrededor de 272 o 273, Constantino abre los ojos en un imperio ya en crisis. Su padre, Constancio Cloro, es un hombre de poder. Su madre, Helena, es de origen modesto según algunas voces, pero su figura pronto se envuelve en leyenda. El niño crece en el movimiento de los ejércitos, ve los campamentos, las insignias, los desfiles. Muy pronto, siente el peso de las corazas, el rumor de las campañas. Bajo Diocleciano y Galerio se aloja en Nicomedia, corazón resplandeciente del oriente tetrárquico. Allí aprende el lenguaje de los palacios, los códigos del ejército, las estrategias de la corte. En Nicomedia, Constantino no se contenta con mirar. Actúa. Sirve en el entorno de Galerio, acompaña las expediciones contra los sasánidas, comparte el polvo de las marchas, la tensión de los asedios, el miedo a las emboscadas. Observa a los generales, mide el arte de manejar las tropas, de hablar con los soldados, de ganarlos por la gloria y el botín.
Cada campaña lo endurece. Cada victoria, cada derrota, graba más profundamente en él la convicción de que solo la espada sostenida por una visión puede mantener al imperio en pie. Luego, en 305-306, el destino lo arranca de Oriente. Galerio, inquieto por su influencia, intenta retenerlo. Pero Constantino se une a su padre Constancio, ya Augusto de Occidente. Parte hacia las brumas de Britania, hacia las orillas de la Galia. Deja los palacios orientales para entrar en otro mundo, el de las bases occidentales, las fortalezas de piedra y madera, las guarniciones disciplinadas que vigilan a los francos y los alamanes. En julio de 306, en Eburacum, la actual York, el tiempo se rompe. Constancio Cloro muere. Alrededor de su lecho, los oficiales, los tribunos, los soldados se reúnen. El poder no puede quedar vacío. En el aire ya flota el olor de la posible motín. Entonces las tropas toman su decisión, aclaman a Constantino. Lo saludan no como simple sucesor designado, sino como Augusto. Elevan al hijo en el lugar del padre. En la frescura del norte, al borde de las líneas, nace un nuevo emperador por la voz de los soldados. Galerio, en Oriente, no deja pasar la afrenta. No puede aceptar que un Augusto se levante sin su consentimiento. Hace un compromiso. Reconoce a Constantino, pero solo como César. Pretende mantener el control de la jerarquía, mantener la ficción de un orden impuesto desde Oriente. Sin embargo, en los campamentos de Britania y de la Galia, Constantino sabe que sostiene más que este título reducido. Lo mantiene la lealtad de sus tropas, el respeto de los oficiales, la llave de provincias ricas en hombres y en trigo. En este preciso momento, lejos de él, en Roma, otra chispa se enciende. En octubre del 306, Magencio, hijo de Maximiano, se subleva. Rechaza la marginación de su linaje, rechaza las combinaciones de la tetrarquía. Se hace proclamar emperador por la Guardia Pretoriana, esos soldados que, en Roma, todavía guardan el recuerdo de su antigua potencia. El Senado romano, buscando protección, lo apoya. Una nueva autoridad se instala sobre Italia y África. La ciudad eterna se levanta contra el edificio tetrárquico. Así nace una fractura clara. De un lado, Constantino, anclado en la Galia y en Britania, pronto amo de Hispania, girado hacia Treveris, Augusta Treverorum, que se convierte en su residencia principal. Del otro, Magencio, atrincherado en Roma, controlando Italia y África, apoyándose en las viejas élites, en los almacenes de trigo africanos, en la Guardia Pretoriana. Entre ellos, otros nombres se insertan todavía. Severo, luego Licinio en Occidente, Galerio y Maximino Daia en Oriente. Los títulos se multiplican. Los Augustos son varios. Los Césares también. El imperio se segmenta en zonas de mando, en esferas de influencia, en conjuntos de facto autónomos. La ficción de la unidad subsiste, pero la realidad se desmorona. En Treveris, Constantino afirma su poder. Toma el tiempo de consolidar sus bases. Golpea monedas con su efigie. Su rostro circula de mercado en mercado, de taller en taller. Sus piezas proclaman su legitimidad, recuerdan su victoria, insinúan su imagen en la memoria de los pueblos. Reorganiza las defensas locales, asegura las fronteras contra los germanos, refuerza las guarniciones, concede favores a las ciudades fieles. Se presenta como el protector de la Galia, de Britania, de Hispania. Treveris se convierte en un centro vibrante, una Roma del norte, con sus palacios, sus termas, su anfiteatro donde se prueba la majestad imperial. En este contexto turbulento, otra línea de fractura atraviesa el imperio: la fe. El cristianismo ya no es un rumor lejano. Comunidades enteras se reúnen en las casas, en los suburbios, en los barrios comerciales. En Roma, en Cartago, en Alejandría, en Antioquía, en Nicomedia, obispos, presbíteros, diáconos organizan redes, escriben cartas, celebran sínodos. Los cristianos rechazan ciertos ritos públicos, cuestionan por su sola fidelidad a un Dios único los antiguos cultos cívicos. Diocleciano, en los últimos años de su reinado, lanza la gran persecución. De 303 a 311,
Especialmente en Oriente, los edictos caen. Las iglesias son destruidas, los libros confiscados, los lugares de oración tapiados. Los fieles son encarcelados, torturados, ejecutados. Oriente arde más intensamente, pues la autoridad imperial allí es más cercana, más presente, más intrusiva. Los gobernadores aplican las órdenes con severidad. Las ciudades de Oriente ven los tribunales llenarse de confesores, aquellos que confiesan su fe, y de mártires, aquellos que la culminan en sangre. En Occidente, la persecución es más desigual. Algunas regiones aplican los edictos, otras los flexibilizan, otras más casi los suspenden. Bajo Constancio Cloro, luego bajo Constantino, los cristianos respiran más. Las fuentes no coinciden en todos los detalles, pero algo se vislumbra. Constantino, antes incluso de los grandes giros de 313, se muestra menos hostil a estas comunidades que lo son Galerio o Maximino Daia. No las aplasta, las deja vivir, a veces las protege, a veces las usa como conectores de orden y estabilidad. Así, en vísperas de su ascenso hacia el poder supremo, Constantino se sitúa en la encrucijada de varios mundos. Es hijo de Occidente, nacido en los Balcanes, formado en las fronteras, nutrido en Tréveris, amo de la Galia y de Britania. Pero conoce Oriente, sus palacios, sus ciudades griegas, sus tradiciones administrativas. Ha visto Nicomedia, reconocido las fuerzas del Levante, percibido la profundidad de estas provincias orientadas hacia el mar Egeo y el Mediterráneo oriental. Ya, antes de que reúna todo el imperio, una distinción se ancla en los hechos. Occidente mira hacia Roma, Milán, Tréveris, Cartago. Oriente se estructura alrededor de Nicomedia, Antioquía, Alejandría. Las prefecturas, los ejércitos, los circuitos fiscales siguen estas líneas. Los textos tardíos hablan de Pars Occidentis y de Pars Orientis. No designan aún dos imperios separados por el derecho, sino dos vastos conjuntos, dos cuerpos administrativos, dos campos de acción. Las leyes circulan, atraviesan las fronteras internas, pero las realidades divergen. Las diferencias religiosas acentúan este movimiento. En Oriente, las heridas de las recientes persecuciones están a flor de piel. Los debates teológicos, las tensiones entre comunidades, las rivalidades entre sedes episcopales ya suben de tono. En Occidente, las iglesias, menos golpeadas, se desarrollan en un clima más tolerante, más pragmático, bajo emperadores preocupados ante todo por las fronteras germánicas y la consolidación del poder militar. La fe cristiana se convierte en un hilo invisible que atraviesa el imperio de oeste a este, pero este hilo no tiene en todas partes el mismo color, la misma tensión, la misma historia. Bajo la tetrarquía, el imperio cambia de rostro. Ya no está centrado en Roma, sino en una red de capitales. Ya no se repliega sobre un emperador único, sino sobre un colegio inestable de soberanos. Las fronteras ya no son solo límites, se convierten en hacedoras de hombres, fábricas de generales, sembradoras de usurpadores. El cristianismo, por su parte, se desliza en los intersticios, gana los palacios como los barrios pobres, cruza los mares en los barcos de los comerciantes, se insinúa en las conversaciones de los soldados. En este paisaje tenso, flota una pregunta, pesada, amenazante. ¿Cuánto tiempo durará esta construcción? ¿Cuánto tiempo los Augustos y los Césares aceptarán el lugar que el sistema les asigna? ¿Cuánto tiempo las armadas permanecerán en silencio, sin imponer su voluntad? Diocleciano, retirado en su palacio adriático, ya no domina nada. Galerio, Maximiano Daia, Licinio, Constantino, Magencio y los demás avanzan sus piezas. Las líneas de fractura se profundizan entre Roma y Milán, entre Tréveris y Nicomedia, entre Occidente y Oriente. El imperio aún se sostiene, pero tiembla. Y en ese temblor, un nombre se impone poco a poco, impulsado por las victorias, por la habilidad política, por una nueva alianza entre la espada y la fe: Constantino. El hombre que conoce las dos orillas del mundo romano, el hombre que las legiones aclaman, el hombre que los cristianos observan. Pronto, no se contentará solo con reinar sobre la Galia y Britania. Pronto, no bastará con controlar Tréveris. Tendrá que conquistar Roma, desafiar Italia,
negociar con el Oriente y, con un gesto aún impensable, desplazar el corazón mismo del imperio hacia otra orilla. Por ahora, sin embargo, la historia permanece suspendida. El frágil equilibrio de la tetrarquía se fisura. Las usurpaciones se multiplican. La armada murmura. Las ciudades esperan. Occidente y Oriente se distinguen sin romperse. Todo parece posible: el regreso a la unidad, el estallido en reinos rivales o el nacimiento de un nuevo orden centrado en un hombre y en una ciudad aún sumida en la sombra del Bósforo.